Ya, lo que hicimos en la clase pasada fue centrarnos en la célula. Esa era la idea, en la célula nerviosa, las neuronas. Pero antes de eso le hablé también de la percepción, ¿cierto? Que tienen los distintos seres vivos. Esto de la percepción es algo transversal, ¿cierto? Todos los organismos perciben el curso, este curso, o digamos, las investigaciones desde el punto de vista de la percepción, del sistema sensorial y también del funcionamiento de nuestro sistema nervioso está muy profundizado en cuanto a los vertebrados, especialmente el ser humano, ¿cierto? Es más o menos obvio. El ser humano quiere comprenderse y también desde el punto de vista médico. Pero a medida que crece la ciencia, se empieza a estudiar otro organismo. Yo les contaba este caso de un organismo marino, sésil, que forma colonias, interactúa con las algas y tiene un estado larvales que tienen sistemas de percepción de luz muy fino, que les permite establecerse en algas muy específicamente y también dispersarse. Y esto lo hace una pequeña, minúscula larva chiquitita, esto mide como 1 milímetro y nada fotoactivamente hacia la luz, luego cambia su orientación y se torna fotonegativa y tiene receptores de luz. No son particularmente ojos, pero sí tiene receptores de luz. Entonces, la percepción de la luz es algo muy importante que se da en- en muchos animales, invertebrados, en insectos también. Aquí también le mostré el ejemplo de estos insectos que también tienen una tendencia a ser fototrópicos positivos, o sea, se desarrollan o generan movimiento hacia la luz, y eso cambia también durante el desarrollo. También algo importante, o sea, las capacidades perceptivas y la respuesta a los estímulos no son iguales todo el tiempo. En este caso, por ejemplo, en los estados tempranos son más fotopositivos estos insectos, pero cuando son adultos ya dejan de ser sensibles y son indiferentes a la luz. Le hablé un poco que hay una disciplina que se llama la ecofisiología, que es la que estudia esto, en realidad, estudia desde el punto de vista del medio ambiente y cómo estos procesos tienen que ver con, estas cuestiones ambientales tienen que ver con los procesos fisiológicos que se dan en los organismos, por ejemplo, en los sistemas sensoriales, o también a partir de estos sistemas sensoriales, cómo los organismos después toman decisiones de tipo alimenticio, perdón, alimentario, de tipo alimentario. No es lo mismo alimenticio que alimentario, por ese caso. Después lo vamos a ver eso. Y también de respuestas, por ejemplo, a escape de depredación o respuesta a enfermedades. En fin, la ecofisiología es esa área que, que, que estudia la relación del ambiente con los procesos fisiológicos, un área muy bonita y que requiere una mirada que no es tanto el mecanismo, sino que también como las consecuencias de los procesos y de los mecanismos que ocurren en el ser vivo, en su interacción con el medio. Y ahí les contaba un poco de que tiene distintos dominios, en el caso de las plantas, que hay ecofisiología de planta, ecofisiología animal. Les hice esta dinámica, ¿cierto? Que era las papilas gustativas de los picaflores como ejemplo de también un poco el origen de los sistemas de las células receptoras que están en las membranas de las neuronas, como por ejemplo aquí en este caso una mutación les permitió en la evolución a los picaflores percibir el, el- 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 el sabor dulce, muy importante para distinguir distintos tipos de flores que estos picaflores visitan diariamente. Ayer justamente estaba estudiando picaflores que hay muchos. Hay muchos y cómo defienden su territorio. Son fantásticos. Em, bueno, hablamos de también este ejercicio sobre eh, un poco orientándonos o tratando de llevar a la idea de esta cosa que tienen las células nerviosas, las neuronas, como entrando más allá entrando un poquito más en el punto de la clase, que es sobre las neuronas, sus características, sus propiedades, y cómo se siguen estudiando. Estudios recientes mostraban esto, ¿cierto? Que la vida de una neurona no depende de la vida del ser vivo que aloja esa neurona. Si se fijan, estamos mirando la neurona como alojada dentro de un ser vivo. ¿Y qué ocurre? Que estos estudios muestran de que si una neurona pasa
de un ser vivo de vida corta, como puede ser un ratón. Esa misma neurona que experimentalmente la trasladamos a un organismo emparentado, como una rata de otro género, pero de vida más larga, esa neurona del ratón puede vivir tanto como la especie de rata. O sea, si vive, por ejemplo, 3 años en un ratón, puede vivir 4 años en la rata. Y eso nos da una idea de las capacidades que tienen estas neuronas. Las neuronas son tejidos de larga vida que no se regeneran tan fácilmente. Ahora sabemos que también hay capacidad de regeneración, pero no es lo mismo que la piel, ¿cierto? No es lo mismo que las células de la piel, ni que muchas células de nuestro organismo que se reparan o que se reemplazan más bien más continuamente. Bueno, ahí están los trabajos, son donde se publicó esto. Hablamos también de las características de las neuronas, la morfología de la neurona, que son bastante especializadas. Bueno, un ser vivo está hecho de células muy especializadas. Quizás un ejemplo muy característico es el grado de especialización que tienen las neuronas. La estructura, con el soma, con el axón, con el terminal axónico, la característica de estar el axón recubierto por una vaina de mielina que le da capacidades de conducción eléctrica. No hemos hablado todavía de la conducción eléctrica, pero sabemos que sí hace eso la neurona, que hay una relación entre el grosor de la, mm, de la fibra y también de la cantidad de mielina, que tiene que ver con la mayor velocidad de transmisión. Hablamos de los distintos tipos de neuronas, desde las unipolares, bipolares, pseudo-unipolares y las multipolares, que ya estas últimas, las más abundantes y las más diversas dentro del cerebro, principalmente en estudios de vertebrados, ¿cierto? De organismos como nosotros, donde la forma es tremendamente variable y que dice relación con la capacidad de vincularse, de cohesionarse, de interactuar entre sí las neuronas. Hablamos de la neurogénesis, la capacidad que tienen y que se está descubriendo cada vez más, que hay una capacidad de regenerar el tejido, el tejido nervioso, o sea, las células nerviosas se regeneran, por ejemplo, en el hipocampo en el cerebro de los ratones, por ejemplo, y también se ha visto en el ser humano, que los estudios en el ser humano son más complicados en esto, por eso se ocupan mucho los ratoncitos. Se vio que había una relación entre la fisiología del deporte, diríamos, la actividad física de estos ratoncitos, con su capacidad de regenerar neuronas. Y después en la clase hablamos del impulso nervioso, aquí como partiendo con la idea de cómo está operando esta estructura. Tenemos características estructurales de las neuronas, pero luego su funcionamiento tiene que ver con una característica muy especial de ellas, que es la de em, transmitir información del ambiente, ¿no? De señales. Recuerden que tenemos ruido, pero también tenemos señales a las que responden específicamente, señales químicas, por ejemplo, volátiles, o señales de, por ejemplo, temperatura, de presión. Entonces tenemos los órganos sensoriales donde hay células que son estimuladas y que finalmente eh, traducen, llevan esa información a una neurona que tiene en su membrana receptores. Vimos que hay receptores que son de acción directa, que son los ionotrópicos, que dada la interacción con una señal, se produce un cambio conformacional en la proteína de membrana que permite el intercambio iónico, en este caso, por ejemplo, sodio que entra en la célula. Algo parecido hace un receptor de otro tipo. La diferencia está en que la señal estimula a otra proteína de membrana y eso, a través de un intermediario, activa un canal que también permite entrada de sodio. Entonces, la señal se percibe y eso se traduce en un cambio en la movilización de iones dentro de otras células. Hablamos de que ese cambio iónico, de alguna forma, se transporta, se viaja literalmente desde las neuronas sensoriales hasta el sistema nervioso central. En todo el sistema sensorial y de conducción, que se le conoce como el sistema nervioso periférico, porque está, digamos, en la periferia del organismo, acercándose un poco más al entorno, ¿cierto? Pero luego esto llega
a un sistema nervioso central, donde la información se procesa. Hablamos de que, bueno, se encargan las neuronas de estimular y hay una secreción. En el axón, en la terminal axónico, hay una liberación de una señal que vuelve a estimular a neuronas. Entonces es un proceso de producción de estímulo ya mucho más específico dentro del cuerpo, ya no es algo externo, no es el volátil. Luego que se estimula la neurona, esta neurona, esa información que llega, o esa señal del volátil, luego la comunica ya no de la misma forma, no es el volátil que viaja, sino que la neurona se activa y ella de alguna forma, o sea, con estos cambios iónicos, lleva la información hacia su axón y estimula ahora con sus propios señales a otra neurona. Esas señales son los neurotransmisores. Hablamos aquí que hay una relación con el sistema endocrino, porque también se producen secreciones y que comunican células en posiciones distantes. Nos centramos un poquito más en la estructura de la neurona y hablamos de que el soma de la neurona hay una gran prolongación de dendritas, como lo vimos en las neuronas multipolares, donde hay muchas terminaciones, lo que hace la neurona es estimularse o recibir estímulos de distintas partes, ¿cierto? Por ejemplo, en un órgano sensorial está la neurona, que no es una, sino que pueden ser varias, o en los ojos, por ejemplo, tenemos neuronas que son fotorreceptoras, y estas neuronas se van en el soma y las terminaciones de las dendritas se estimulan en varias partes, y estos se suman. Este proceso de estimulación se suma y genera un estado global en el soma, que si pasa un cierto nivel de estimulación que está en el fondo medido por cambio iónico en el interior de la célula, esa información pasa a través del soma por el axón. Y ese es un proceso de tipo todo o nada, porque si se alcanza cierto umbral, en el cono, aquí en el cono, dijimos que esta parte es el cono axónico, acá arriba. Voy a ocupar el lápiz para recordarle aquí. Ahí en ese lugar es donde se acumula la información que viene, o digamos, la de los estímulos que vienen, a, digamos, uno tras otro, sumándose y genera un estado global. Y si se pasa a cierto nivel, la información luego viaja. ¿Mm? Al final, al hacer axón, y vuelve a hacer lo mismo en la red de interacción entre neuronas. Vimos este video y creo que con esto terminamos esa vez, me parece. Em, y ahora vamos a salir de acá para continuar voy a dejar de compartir esta parte para abrir el otro documento, porque vamos a continuar con esta idea, ¿cierto? Del transporte, del impulso nervioso. Aquí viene. Vamos a compartir. Ok, ahora sí. Bueno, vuelta a lo mismo, aquí está la idea entonces partiendo un poco por cómo es que la neurona llega a generar un impulso nervioso, ¿cómo se llama esta parte? Impulso nervioso. Entonces, supongamos que una célula, una neurona sensorial, ¿cierto? Que recibe un estímulo, que es un volátil, que es un gatillo químico, por ejemplo, podría ser supongamos que, que estamos en una neurona del gusto y que hay un compuesto químico que está, por ejemplo, en la pimienta, en el ají, y que ese compuesto químico interactúa con esta, voy a dibujarlo nuevamente acá, interactúa aquí, este compuesto químico, esto que está en azul, es esto que está aquí en azul es un estímulo químico, por ejemplo. Y aquí hay una
un punto en que está unido, ¿cierto? Ese estímulo químico con una región de esta proteína membrana, que es la que finalmente es el receptor, ¿cierto? Hay una unión alostérica, ¿cierto? Entre este estímulo y el receptor, normalmente en una región periférica, porque este receptor es un canal, es un canal iónico que cuando interactúa se produce un campo conformacional y permite la entrada entonces de sodio. Eso está ocurriendo en todas las células sensoriales, que tienen distintos tipos, ya los vimos, ¿cierto? Por ejemplo, los distintos tipos de receptores de olfato en los insectos, que son muy diversos. Vimos también que hay intermediarios, ¿cierto? Que hay proteínas, por ejemplo, que se unen con este estímulo y lo presentan, ¿cierto? O sea, las proteínas en las antidolores. ¿Mm? En que el estímulo no actúa directamente, sino que a través de una célula intermediaria, ¿mm? Perdón, de una proteína intermediaria. Pero el punto es llegar al receptor, ¿no? O, por ejemplo, si es de olor, es el OR, ¿cierto? Se le llama odor receptor a este receptor si fuese de olor. Si fuese de gusto, se le llama GR. Y así tienen todos sus nombres de gustative receptor, fotoreceptor, en fin, estos son los receptores. Y en este caso, como ustedes ya saben, tenemos los ionotrópicos que son de respuesta directa, porque en ellos mismos son los que cambian y estimulan y se cambian conformacionalmente y permiten la entrada de iones. En caso de los metabotrópicos, está mediado por esta proteína de membrana que desencadena un proceso, muchas veces por la proteína G, que también puede tener un segundo intermediario que es el MP cíclico, y finalmente es el que estimula e interactúa con el canal y se permite la entrada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está ocurriendo en la neurona sensorial con los estímulos ambientales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nuevamente esto viaja. ¿Y cómo es que viaja? No quiero pasar, para explicar el mecanismo de cómo viaja, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, hay que tener claro ciertas cosas que permiten este entendimiento de este proceso de impulso nervioso. Primero, las neuronas, y muchas células también, pero en la neurona pero una situación, una condición muy necesaria, es que la cargas negativas al interior de la neurona son muy altas. Hay mucha carga negativa al interior de la neurona y mucha carga positiva al exterior. Al interior de la neurona hay muchas cargas negativas porque hay distinta cantidad de iones, pero una parte importante de responsabilidad de otorgarle esta carga negativa al interior de la neurona tiene que ver con los compuestos orgánicos, proteínas que están dentro de la neurona que le dan una carga negativa. Y esto genera un gradiente iónico. Ya debía haberlo escrito acá, pero hay un gradiente iónico. Eh, Hay un gradiente iónico aquí, ¿cierto? Por ejemplo, de menor voltaje, si lo pudiésemos medir, sería más bajo el voltaje acá. De hecho, se hace, ¿cierto? Hay unos aparatos que son unos electrodos, que es un metal, ¿cierto?, que se mete dentro de la célula y se puede medir el voltaje al interior y va a ser negativo respecto a afuera. Ahora hay que tener claro que el gradiente es cuando hay una diferencia de carga. Puede ser, supongamos, eh, negativo, muy negativo adentro y menos negativo afuera. Eso ya es un gradiente. O muy positivo afuera, menos positivo adentro. Eso también es un gradiente. No necesariamente es negativo y positivo, sino que gradiente es la diferencia. Se establece una diferencia que va de afuera a adentro. ¿Ok? Pero en la neurona tenemos que hay una carga mayormente negativa respecto del exterior, lo que genera un una condición de gradiente. Y eso tiene que estar presente para que ocurra una estimulación y genere un impulso nervioso. ¿Mm? Entonces lo que pasa es que la neurona tiene que estar permanentemente
con esta condición básica que es de un gradiente electroquímico, un gradiente de electronegatividad también, pero tiene que estar esta diferencia de cargas permanentemente como condición basal. A esta situación en que una neurona está con una carga negativa interior de más o menos 70 milivolts, si uno lo puede medir, menos 70, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos por ahí. Esta condición se llama que está en reposo. ¿Ya? Es una neurona que todavía no ha sido estimulada y está así. Tiene que estar en esa condición, en reposo, para que de la situación en reposo pase a una situación activa. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. La neurona tiene que estar con esta em, voltaje interno negativo, y eso es una condición en reposo. Es un poquito inestable desde el punto de vista físico. Ustedes se dan cuenta de que si este sistema estuviese totalmente en equilibrio inestable, la concentración debería ser igual a ambos lados, ¿cierto? Si la membrana fuera totalmente permeable a los iones y a las moléculas, debería ser cero, ¿cierto? Debería estar en una condición de máxima entropía, de máximo desorden, donde no hay diferencia. Pero la neurona se encarga de mantener la diferencia. Y esa situación de una carga negativa dentro y del gradiente es una situación de reposo en la neurona. ¿Ok? Es una situación activamente que está en reposo. Es contradictorio, pero es la condición inicial. ¿Cómo lo hace la célula para mantener esta característica que si la célula muriera, por ejemplo, se perdería, ¿cierto? La neurona lo que hace está polarizada. eh, la neurona no estimulada, o sea, una neurona, presenta una diferencia potencial permanente, un gradiente electroquímico. ¿Ok? Imaginemos entonces la neurona que todavía no ha sido estimulada, está en esta diferencia de potencial permanente que se conoce como el potencial en reposo. ¿Ok? Y la neurona está entonces polarizada, o sea, aquí lo tenemos, ¿cierto? Está polarizada. ¿Ok? Este potencial se produce por una mayor carga negativa dentro de la neurona, según lo acabamos de ver. Sin embargo, gracias a la acción, o más bien gracias a la acción continua y activa de la bomba sodio-potasio, esta diferencia se mantiene. De otra manera, desaparecería. Entonces, y eso es una fuerza activa. O sea, para mantener esta diferencia potencial, ¿qué es lo que hace la neurona? Voy a ver si puedo ocupar el lápiz con otro colorcito. Aquí está. ¿Y dónde está el cambio de color de esta cosa? Profe, Sí, entonces la neurona en sí gasta una gran cantidad de ATP en mantenerse en reposo. exacto. Exacto. Está constantemente gastando energía para estar en reposo. Es divertido, pero lo está haciendo. Está gastando energía para mantener el gradiente. Bueno, lo voy a dibujar, no puedo. Aquí hay, en la membrana, están las bombas sodio-potasio. Varias, muchas. De, una bomba que lo que hace es mantener esta diferencia. La neurona todavía está inactiva. Y entonces aquí lo vamos a ver. Esta es la bomba de potasio. ¿Qué es lo que hace la bomba de potasio? Recuerden, tenemos una célula que está en reposo, pero es un reposo desde el punto de vista del impulso nervioso. Pero ella está manteniendo esta desigualdad, ¿cierto? De iones. Y esto lo hace y consume energía la bomba de potasio. Y lo que hace la bomba de potasio es permanentemente manteniendo la diferencia, eliminando iones sodio, tres iones sodio. Aquí ustedes pueden ver cómo es la estructura de esta bomba de potasio que tiene sitio de unión para tres iones sodio que se unen a este sitio cuando está abierta con el área de exposición hacia adentro. Ahí se unen entre ellos dos iones sodio
Y, y resulta de que para que estos iones suyos salgan, para que salgan de la neurona, se requiere un cambio conformacional y eso está activado por ATP. El ATP interacciona con la proteína, con la bomba, y al estimularse con un gasto de ATP, cambia conformacionalmente la neurona, perdón, la bomba, la proteína de membrana, y se abre hacia afuera, y ahora estos 3 iones sodio salen, son liberados hacia el exterior. ¿Ok? ¿Y, y qué ocurre cuando está de esa forma, ahora abierta hacia afuera? 2 iones de potasio, aquí aparece el potasio, se unen a este lado en sitio de unión que tiene para 2 iones potasio. Y, y naturalmente entonces ahora, digamos, una forma que ya no requiere otro ATP, se abre hacia adentro y ahora esos iones quedan aquí expuestos, ahora mirándose adentro, y esos iones sodio, perdón, potasio entran. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Salen 3, entran 2. Y entonces hay una diferencia permanente, simplemente mirando las cargas positivas. Entonces está siendo más positivo afuera, menos positivo adentro. Y eso genera una diferencia. Y eso lo está haciendo permanentemente la bomba de potasio que requiere ATP en una neurona en reposo. Entonces nosotros, los seres vivos que tienen sistema nervioso, tienen que estarse alimentando, tienen que estar permanentemente, digamos, incorporando energía para tener ATP, para mantener activo el sistema nervioso, aun cuando esté sin estímulo. Hay que estarlo manteniendo, hay que gastar ATP para que una neurona esté viva, porque la neurona necesita estar con ese diferencial, con ese gradiente de electroquímico, y aún así en reposo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Nuestro cerebro gasta mucha energía de la que consumimos. No sé qué porcentaje, la verdad que no sé el número, pero gasta mucho, además que varía entre los organismos. Pero es muy sensible también, ¿no? O sea, nuestro cerebro, si no se incorpora energía, y esta energía, ¿cierto? El metabolismo energético requiere de oxígeno, ¿cierto? Cuando nosotros no tenemos oxígeno, no se produce la reacción metabólica necesaria para proveer de ATP, y a eso es muy sensible el sistema nervioso. Todos ustedes saben que la falta de oxígeno produce daño neuronal, ¿cierto? Cuando una persona está en asfixia, es más importante el cerebro que el corazón incluso. O sea, por eso también se distingue entre muerte cerebral y no, porque el sistema nervioso es clave. Entonces, teniendo claro esto, ¿cierto? Que hay una neurona que en su estado basal tiene que estar con esta diferencia de potencial, este diferencia electroquímico, y que se mantiene activamente para estar en reposo, para estar simplemente en reposo. ¿Ok? Aquí hay un videito muy simpático, se los voy a poner para... ¿Cómo activo esto? Pensé que estaba el link hecho. Denme un segundo. Ahí debiera venir esto. No me está funcionando. Mm, Qué raro. A ver, voy a hacer otra cosa acá. Denme un segundín, por favor, para
Oh, ¿por qué no lo puedo hacer correr cuando lo había hecho correr? Deme un segundín, por favor. Se muestra en forma muy simpática esto ahí. Ahora sí. Aquí está. No, no es este video. A ver, a ver, a ver. Este sí que es. Ya, ahora sí. ¿Lo pueden ver? Ya, lo voy a correr porque aquí es muy simpático cómo funciona. Lo importante aquí es este funcionamiento de la bomba sodio de potasio que está permanentemente funcionando. Y es como les comentaba, un transporte activo, ¿cierto? Que involucra ATP. Entonces, ahí está la bomba de sodio de potasio con su estructura que tiene tres uniones, tres sitios de unión a sodio. Ahí aquí me indica que los iones no pueden pasar libremente a través de la membrana. De hecho, es a contracorriente, ¿ya? Porque, ¿qué ocurre? Que igual al interior hay menos sodio y afuera hay más sodio. Entonces, esto es para mantener este diferencial, es un trabajo activo porque la tendencia natural del sistema sería mantener una situación de ir de mayor a menor concentración, ¿cierto? Por difusión. Pero ¿qué hace aquí la bomba? Es eh, algo que requiere de energía, que es ir en contra la gradiente de concentración. Entonces, la, mm, la bomba de sodio-potasio incorpora, cuando está en su estado inactivo o digamos sin el uso de ATP, eh, incorpora al interior tres iones de sodio, se une a tres iones de sodio para luego, ahí están los tres sitios de unión a sodio y tiene dos sitios de unión de potasio. eh, Aquí abajo está la traducción del inglés, porque este abonamiento está en inglés. Y se une, entonces aquí muestra cómo el ATP se activa un cambio conformacional en la unión y eso genera que la proteína de membrana, la bomba de sodio de potasio, cambie y se liberan los tres iones. Y ahora que han expuesto, mirándose la cara externa, a la unión a dos iones de potasio y se libera entonces el fósforo de la interacción del ATP en forma natural, ya sin gasto de otra energía, y entonces queda hacia la cara interior la exposición de los iones de potasio e ingresan. También en contracorriente, porque los iones de potasio son más abundantes dentro que fuera. Y esto se repite todo el tiempo. Entonces es un transporte activo para mantener la diferencia potencial que ocurre en una neurona, donde hay gasto de ATP. Y se mantiene una situación que es de activa requerimiento de gasto para mantener la diferencia. Ahí se ven entonces esta diferencia de gradiente. ¿Ok? Eso quería mostrarle. Ahora vamos a seguir con el PPT.
Y estaba acá el PPT. ¿Lo ven ahí, cierto? Creo que todavía no se ve. ¿No se ve? No, aún se ve el video. Está en YouTube. ¿Y ahora? Todavía ven Tampoco. YouTube. A ver, voy a salir entonces. Ya, acá debiera ser. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la bomba de sodio y potasio que mantiene el gradiente, que es muy importante. Ya, teniendo claro que la neurona tiene como constitución basal una diferencia de potencial, ahora viene lo que le hablaba hace un rato, de que estas neuronas son una neurona sensorial, por ejemplo, que está siendo estimulada aquí directamente en el canal o a través de otra proteína accesoria que finalmente estimula el canal. En esta neurona sensorial lo que está ocurriendo entonces es que el estímulo genera cambio iónico, aparte de la bomba de sodio de potasio, está generando cambio iónico, ya está interviniendo en este diferencial que la neurona tiene normalmente. Los estímulos entonces, de todo tipo, químicos, los estímulos que vienen del ambiente, las señales que son las que distinguen finalmente entonces el ser vivo, los estímulos generan cambios en el flujo de iones. Estos receptores cambian los movimientos de sodio y de calcio, los receptores que hemos visto, y que cambian entonces la polaridad de la neurona. La neurona trata de volver a polarizarse, eso es lo que la neurona trata de hacer. Entre comillas, trata, no es que tenga voluntad, pero el sistema está hecho de tal manera de que la neurona está como seteada para mantener la diferencia de potencial. ¿Y qué es lo que hacen los estímulos? Rompen un poco eso. Entonces, la neurona trata de volver a ese sistema. Entonces, ese es el juego. Nosotros tenemos una neurona polarizada, los estímulos ingresan sodio y eso, porque la neurona que lo que está haciendo permanentemente es manteniendo la diferencial y liberando sodio, ¿cierto? Dejando entrar algunos potasios, pero liberando más de lo que entra, liberando muchas cargas positivas más que las que entran. Pero ¿qué es lo que hace el estímulo? El estímulo interviene ahí, se mete y empieza a meternos sodio dentro. O calcio, pero en el fondo son cargas positivas, rompiendo entonces la polarización de esta diferencia que hay. Y eso entonces es ya cuando se está sacando del reposo. Ya la neurona en reposo tiene el diferencial, pero el estímulo lo que hace en el fondo es sacar a la neurona de ese potencial en reposo. ¿Y qué pasa? Que la neurona está siendo estimulada por varios lados de esa forma. Está siendo estimulada por aquí, ¿cierto? Está siendo estimulada por acá simultáneamente. Entonces se empiezan a acumular diferencias, o sea, se reduce la polaridad, porque pues, supongamos que esta neurona está recibiendo estímulo y se abren muchos de sus receptores y entra mucho sodio, empieza a desaparecer la polaridad. Y lo que hace la neurona es tratar de mantener esa polaridad. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Bueno, aquí, por ejemplo, quería mostrarles que hay receptores que se ha estudiado térmico, que estos receptores que están en la membrana, a través de la percepción de la temperatura, es que ellos empiezan a ingresar, empiezan a ingresar sodio a través de cambios de temperatura. Otros son con químicos, pero por ejemplo, no hace mucho se sabe cómo funcionan estos termosensores que tienen que ver también con el dolor, porque estos generan dolor. Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, y aquí un poquito explicándoles lo que es más interesante, que es que esta célula está en reposo, pero es estimulada y es estimulada de varias partes. Cuando en la neurona se acumulan estímulos que suman cambio porque van sumando estos iones que entran,
¿Y qué pasa? Se suman y van interviniendo, cambiando la diferencia de potencial. Por ejemplo, se pueden ingresar muchos sodios a través de los receptores y en vez de estar en -70, que es negativo, como entran muchas cargas positivas, ya es menos negativo. Ya pasa, por ejemplo, de -70 a -55 milivolts. ¿Cierto? Si yo tengo algo que es muy negativo y le meto algo positivo, es menos negativo. Entonces, en el fondo, sube el voltaje de -70 a -55, por ejemplo. Este -55 en realidad no es tan casual porque es un valor umbral. Se alcanza un valor umbral en que se gatilla algo. Se desencadena entonces en la neurona un influjo de iones al interior de la neurona, ¿m? Trabajo realizado por los canales de sodio. Ahora, estos son otros canales. Ya tenemos la bomba de sodio-potasio funcionando y tenemos otros canales que tratan de volver, o sea, se activan esto y se reduce la diferencia de potencial, alejando la neurona del estado de reposo. ¿Qué pasa? Que se produce algo que hay algunos canales, aparte de la bomba de potasio, que movilizan, cuando se pasa de cierto umbral, sodio, se desencadena un influjo, entran más sodio y la pérdida de velocidad es mayor aún. ¿Ok? Lo vamos a ver en este video que les mostré la semana pasada. Pero ¿qué pasa? Este pequeño impulso que ocurre al inicio en la entrada de iones, luego se potencia y hay un influjo más grande de iones a partir de unos canales que son sensibles a la presencia de sodio. Por eso se llaman canales de sodio dependientes de voltaje. Profe, ¿Sí? una consulta. Considerando que probablemente se dice que es sensible a voltaje porque es sensible a la concentración de Sí, un cierto tipo de iones, sí, ¿cierto? sí, claro. Entonces, estos canales como que tienden a tener como un límite de una cierta concentración de iones, ¿es por eso que pueden medir esa concentración? Un límite, o sea, no entiendo bien. Tú dices que eh, ellos están censando la concentración, pero no. Claro, podría ser un límite, sí, claro. Pero en el fondo, el -55 milivolts te está indicando una cierta cantidad al interior. Y en esa cantidad es que ellos se abren. Sí, hay un umbral, un nivel de concentración que si es más bajo que eso, ellos no se activan. No, no, no. El sodio en el fondo lo que está haciendo es cambiando el potencial. Entonces, estos canales son sensibles a esa diferencia de voltaje y por eso se abren. Pero puede ser el callo también, ¿no? O sea, en el fondo es el voltaje el que gatilla, el que este canal de sodio dependiente de voltaje se abra. Es un nivel de diferencia que está asociado a quién lo produce, que puede ser el sodio, puede ser el calcio, y ahí donde se abre. Entonces, estos canales, vamos a verlo enseguida, que son dependientes del voltaje, es que se abren y entra mucho sodio. Ya el receptor, mm, cuando se estimula, mete sodio, entonces el voltaje lo sube de -70 a 55, y eso genera entonces que estos canales de sodio dependientes de esa diferencia de voltaje se estimulan porque disminuye el nivel, o mejor dicho, aumenta de -70 a +55, y eso lo estimula y cambia, y va a entrar mucho sodio. ¿Ok? Ya. Entonces hay un nivel de voltaje que gatilla, que se abra el canal de sodio y entra mucho sodio. Y eso lo que hace es aumentar la diferencia de potencial, mete más sodio. ¿Ya? Entonces se reduce la diferencia de potencial. Si antes teníamos una diferencia, al meter más sodio, la diferencia potencial que había empieza a disminuir. Teníamos -70, -55 y ahora es mucho menos, incluso es positivo. Y a eso se le llama la depolarización.
¿Ok? Nosotros tenemos entonces que la célula en reposo tiene menos 70. Cuando los receptores meten sodio, de menos 70 va a menos 55. Eso genera que los canales dependientes de voltaje de sodio metan más sodio, disminuyendo la diferencia de polaridad que tenía la célula en reposo, y eso se llama la depolarización, que está en rojo acá, porque se pierde la polarización. Y llega un punto tal en que está tan despolarizado que llega a ser positivo. O sea, si yo tuviese un electrodo dentro, lo mido y adentro dice más 40. Ya no es negativo, ya no hay diferencia de potencial hacia lo negativo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa eso, los canales de sodio ahora tienen el otro umbral, que es el de una carga muy positiva afuera, y eso genera que estos canales de sodio se cierren. Y esto ocurre en muy pocos segundos, y se abren otros canales que tienen una sensibilidad opuesta, que son los canales de potasio. Y estos canales de sodio, perdón, de potasio, generan una movilización al exterior de la neurona, entonces empiezan a sacar sodio, más lentamente, sí. Los canales de potasio son un poco más lentos, actúan después que los de sodio, también sensibles al voltaje y a estos umbrales, y empiezan a restablecer lentamente la polaridad, sacando ahora los sodios que antes habían entrado mucho. ¿Ya? Incluso estos canales de potasio, como se dice ahí abajo, se les pasa la mano, sacan más, empiezan a sacar, aunque es más lento, igual empiezan a sacar más y se llegan a un estado, por ejemplo, de menos 75 milivolts, un poquito menos de los 70 que teníamos en reposo. Entonces a eso se llama hiperpolarización. Ya, en ese estado de hiperpolarización pasa algo particular, que es un pequeño lapso de tiempo en que la neurona deja de poder reaccionar y se le llama periodo refractario, porque está demasiado negativo el voltaje al interior. Ahora vamos a volver a este video que habíamos visto antes, donde está corriendo, vamos a mostrarlo acá. Déjenme buscarlo bien para ver la animación donde está esto mismo que les mostraba yo, que le estoy explicando acá. Está en esta animación. Esta de acá. ¿La ven o no la ven? Sí, profe, sí se ve. Ya. Ok. Vamos a hacer un zoom. Aquí hay que hacer la distinción entre los tipos de canales. Voy a ampliarla para que sea más grande aún. No sé si la velocidad con la que ven, porque a veces es lenta la movilidad, la transmisión. Aquí me están preguntando si el ingreso de sodio es un gasto de ATP. No, en este caso no. En este caso, estas proteínas de membrana se activan por por el voltaje, la diferencia de voltaje. O sea, tenemos la bomba de sodio que está manteniendo la diferencia de voltaje, que está manteniendo el gradiente aparte. Aquí no está graficada la bomba de sodio de potasio. Aquí estamos mostrando, en este modelo se muestran dos tipos de canales de sodio, o sea, perdón, un canal de sodio y de potasio dependientes del voltaje. Y también hay unos canales que son justamente estos que se llaman leak, o que están siempre abiertos. Uno de sodio y otro de potasio. Aquí se ve como, por ejemplo, este canal que es color verde, está movilizando libremente el potasio, sacándolo un poco para afuera, y otros canales que son de sodio, que están adentro, y estos canales son abiertos, son poros, ¿ya?
y están abiertos siempre entrando y saliendo. La bomba de sodio y potasio está por otro lado, haciendo este trabajo, ¿cierto?, de liberando sodios y ingresando algunos potasios, pero manteniendo esa diferencia de carga. Y esto está en reposo. Tenemos entonces el ácido en reposo, la bomba de sodio y potasio manteniendo el diferencial, pero a su vez tenemos estos canales abiertos, estos canales que están siempre abiertos. Específicos, sí, uno para el sodio y otro para potasio. ¿Ok? Esta es la situación en reposo. El único lugar donde se está gastando energía es la bomba de sodio y potasio, que está manteniendo el gradiente de iones. Y acá entonces hay otros dos canales, que son estos que están cerraditos, que son los canales de sodio dependiente de voltaje y el canal de potasio también dependiente de voltaje. Estos canales que son dependientes de voltaje se van a abrir dependiendo de la diferencia de voltaje. No hay un estímulo que sea, por ejemplo, un ligando o algo, sino que es la diferencia de voltaje la que genera el cambio conformacional, que va a permitir entrar o dejar salir cosas. ¿Ok? Entonces, en la célula en el fondo tenemos 5 tipos de canales aquí. Tenemos la bomba de sodio potasio por un lado, que no se ve en esta imagen, pero es la que está trabajando siempre. La bomba de sodio potasio manteniendo el gradiente, manteniendo el gradiente electroquímico. Y acá tenemos otros 4, 2 que son inactivos, que están siempre abiertos, y otros 2 que se van a abrir dependiendo del voltaje. ¿Ok? Y estos que están acá están involucrados en el transporte de sodio y potasio. Entonces ahora vamos a poner en movimiento este asunto. Supongamos que llega un estímulo eh, que puede ser, por ejemplo, el que les contaba hace un rato, los receptores por ejemplo, de olfato, empiezan a meter sodio, y eso ya es un estímulo. Y eso cambia, por ejemplo, de menos 70 a menos 55 el voltaje. Y eso, si se acumula, se gatilla este proceso. Entonces, eso es lo que vamos a decir, vamos a hacer, vamos a generar que llegue un estímulo en que se produce esa diferencia. ¿Y qué ocurre entonces cuando pasa eso? Vamos a ponerlo en cámara lenta, lo que le contaba recién. Ese estímulo produce un influjo de, eh, de sodio al interior. Ahí está, llega. Entonces, ¿qué pasa? Entra mucho, vamos a ponerlo de nuevo, entra mucho sodio. Y también se abre el canal de potasio liberando sodio, liberando potasio. Recuerden que los rojos, las pelotitas rojas acá son sodio y las verdes son potasio. Vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a mandar un estímulo nuevamente. Y aquí viene el estímulo. Y voy a hacer una detención. Ahí viene el estímulo. ¿Se fija cómo se abren primero los canales de sodio por esta diferencia de voltaje? Y se abren cuando se sobrepasan los 55 milivolts. Entonces entra un chorro de sodio. ¿Ya? Y se depolariza, porque si yo tenía una diferencia de 70, que gracias al estímulo llegó a 55, luego al entrar más sodio sube, entrando muchas cargas positivas y totalmente se pierde la polaridad. Y ahí entran primero muchos sodios. Y luego la célula empieza a liberar cargas positivas que estaban adentro, pero ya por los canales de potasio, libera potasio. Y ahí estos canales de potasio empiezan a liberar potasio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está ocurriendo cuando llega un impulso nervioso. Se abren los canales de sodio dependientes de voltaje que producen un influjo de sodio desde afuera hacia adentro, rompiendo la diferencia potencial, depolarizando la diferencia que había, perdiendo esa polaridad. Pero rápidamente, la neurona lo que hace en los pocos milisegundos es tratar de restituir esa polaridad, pero ahora sacando de la célula potasio. Es un mecanismo de entrada de sodio y salida de potasio, y eso restablece
la diferencia de potencial. La bomba de potasio sigue trabajando como siempre por otro lado. Pero eso es lo que pasa cuando llega un estímulo. Se pierde hay un umbral que se alcanza por el efecto del estímulo, pero lo que hace la neurona es exacerbar eso y luego reconstituirlo. Fíjense usted, aquí vamos a poner el gráfico. Si tuviésemos un electrodo al interior que mide el voltaje y otro afuera, y con eso podemos establecer la diferencia potencial, es como cuando uno mide el voltaje en una batería de un auto, por ejemplo. Uno pone un electrodo acá, un electrodo allá, y uno puede ver si hay carga en la batería, si hay diferencia de potencial. Recuerden que la diferencia potencial es algo importante porque eso nos permite ejercer trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, acá tenemos una neurona que no está activa, que no está en trabajo, está en reposo, pero el reposo que tiene un voltaje negativo. Se fija que está acá abajo, en un voltaje negativo, menos 75 en este caso. Y ahora vamos a dar un impulso. Ya llega un impulso y fíjese lo que pasa con este voltaje acá, el tiempo, el voltaje. Entonces entra sodio, sube mucho el voltaje, pero los canales de potasio restablecen y bajan el voltaje porque eliminan el sodio. ¿Ok? O sea, aquí, no sé si alcanza a ver con el puntero, voy a ver. Ya, aquí, ¿qué ocurre? El influjo del sodio eleva el voltaje. Pasa de menos 55, de menos 75, menos 55 cuando se estimuló y ahí se llega a ese umbral y aumenta. Incluso es positivo. Pero luego el canal de sodio, perdón, el canal de potasio, elimina esas cargas negativas y restituye y baja. Nuevamente llega al nivel de reposo. Y se le pasa un poquito la mano. Un poquito casi que se le pasa un poquito la mano, pero lo vuelve a un estado de reposo. Y eso es lo que ocurre. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Esto ocurre muy rápido. Eso es lo que está pasando. Sube y baja el voltaje. Profe, ¿Sí? otra Leslie. duda, Sí, disculpe. sí, dale nomás, está muy Eh, bien. No temas en preguntar, por favor. es, es que me surgió la duda de que los canales sensan la concentración de iones dentro de la célula. En el fondo, por eso se abren. Claro, son dependientes de voltaje. ¿Cómo ocurre esta interacción? O sea, ¿cómo sensan la concentración? ¿O es que hay tanto ion dando vuelta que es casi imposible que el Claro, canal no se tope con uno? sí, a diferencia de, por ejemplo, los receptores que tienen una zona donde entra en contacto el ligando y la molécula cambia conformacionalmente porque hay una unión alostérica, aquí es las características químicas la que produce el cambio. La diferencia química es la que y de voltaje es la que gatilla el cambio conformacional. No es que los iones estén tocando, sino que hay una propiedades de la proteína de membrana que produce esa apertura. Son unos, mira, acá hay una animación, pero en el fondo no es un estímulo que llegue y que toque y que genere un cambio conformacional, sino que el cambio conformacional tiene que ver con las propiedades del entorno, las propiedades eléctricas del entorno. Ok. Ujú. No es un cambio conformacional gatillado por una estimulación con un ligando, como sí ocurre en el receptor. Ah, ok. Ujú. Ya. Ya. No era Oh, eso, profe. ajá. Son campos, por eso se les llama canales dependientes de voltaje. Tenemos, Profe, ¿sí? es que ya no sé qué tan obvia sea mi pregunta, ¿Ya? pero, por ejemplo, esto, ¿en qué situación? Yo sé que está pasando como en todo momento, pero, por ejemplo, en una situación como más puntualizada, o no sé, esto está ocurriendo en cada milisegundo que está pasando, o necesita como de algo importante, no sé.
O sea, yo les puse el ejemplo de una neurona sensorial donde en la dendrita están recibiéndose estímulos, ¿cierto? Se están recibiendo estímulos y estos estímulos van ingresando sodio a la célula y cuando esos sodios sobrepasan una cierta cantidad, se produce la transmisión del impulso. Eso es sobre todo importante en el cono axónico, que es en donde están confluyendo de una manera estas diferencias y luego eh, si no llegase toda esa información al cono axónico, no se transmitiría esto por el axón. Pero vamos a ver enseguida la transmisión por el axón. Pero lo que aquí quiero decirle es que el estímulo que recibe una célula cambia este estado de reposo y genera una respuesta para tratar de mantener esa polaridad. O sea, en el fondo, la neurona trata de mantener permanentemente la polaridad y alguien la perturba y la neurona trata de volver a ese estado. Y eso es lo que se aprovecha ¿m? como mecanismo de comunicación. ¿Ya? Y está ocurriendo mientras una neurona sea estimulada. ¿Ok? Si la neurona no es estimulada, va a estar siempre en reposo, gastando ATP, manteniendo la diferencia de potencial. Pero si hay un estímulo, y si tiene receptores que generan, ya sea ionotrópicos, ¿cierto? Por ejemplo, eh, van a estar rompiendo este potencial de reposo. Y la neurona va a responder a eso, si es que se pasa a cierto umbral. ¿Ok? No sé si respondo a tu Profe, pregunta. ¿Sí? pregunta. Ujú. Em, ¿En algún momento se puede dar como que o el sodio o el potasio estén en menor concentración o que, no sé, por algún motivo estén en menor concentración? ¿Va a haber como alguna afección en eso, a esto? O sea, primero, ¿se puede dar? O sea, por ejemplo, es que hubiese menos afuera. Sí, o sea, es que no sé si está correlacionado con esto, pero em, mi papá es Ujú. cardiópata y un medicamento a él le estaba quitando el potasio. Y eso hizo Ah, que le tuviera como problemas súper graves en el corazón. Y, y bueno, yo lo que escuché de ellos es que algo me hablaban como de la bomba, en ese entonces yo era chica cuando pasó esto, de la bomba, de que el doctor le había explicado que esto dañaba perjudicialmente una bomba. Yo esto es de lo que me acuerdo. Entonces, por eso ahora va la pregunta, ¿se puede sí. como disminuir? ¿Esto causa algo? Yo sé que estamos como a nivel de dendrita y en el caso de mi papá Ujú. estábamos en el corazón, pero ¿se puede? ¿Se da eso? O sea, aquí suponemos a un organismo que está en una condición estable con sus balances iónicos normales. Estamos suponiendo que hay disponibilidad de sodio, que hay disponibilidad de potasio, eh, y claro, si esos niveles normales, vamos a hablar más adelante en el curso del concepto de homeostasis, que es como la tendencia de un sistema biológico a mantener niveles de ciertos elementos, ciertas, em, pues, por ejemplo, concentración, diferencias de potencial, de estados que tienden a ser estables y que cuando el organismo los pierde los trata de recuperar. Pero resulta de que aquí estamos suponiendo que el organismo tiene una incorporación en su dieta normal de sodio, de potasio y de otros iones. Entonces, si tú tienes una alteración de eso, si tienes un problema metabólico de la movilización de esos iones, evidentemente todo esto no va a funcionar tal cual. Si tienes mutaciones en los canales que te impiden que funcionen a las tasas que se espera que funcione, vas a tener tasas de recuperación distintas y se producen un montón de anomalías. Sabemos que las mutaciones son algo que pueden ocurrir a todo nivel. Y hay mutaciones que son tan importantes que el organismo ni siquiera es viable.
¿cierto? Por ejemplo, si tenemos acumulación importante de mutaciones en la bomba de sodio de potasio y no funciona la bomba de potasio, ese ser vivo no va a poder vivir. Sí, no sé si respondo a tu pregunta, pero estamos asumiendo niveles normales de sodio, principalmente en este caso de sodio y potasio. Si nosotros cambiamos las condiciones, por ejemplo, si aumentamos mucho la concentración de sodio afuera o de potasio, va a cambiar. Por ejemplo, estos estudios se pueden hacer en neuronas naturales. Por ejemplo, se ocupa mucho girias o pulpos, ¿cierto? Y se puede, porque tienen neuronas grandes, se llevan al laboratorio y se ponen en una solución Ringer, en una solución salina estándar, que tiene niveles, ¿cierto? Tisulares de sodio y potasio, tú lo puedes medir. Y en esas condiciones que funcionan, si tú los cambias esos niveles, si son condiciones salinas de exceso o deficitarias, no funciona igual. ¿Ok? Entonces ahí están patologías que pueden, por ejemplo, un mal metabolismo o proteínas que pueden estar mutadas y que pueden no funcionar de manera que mantengan estos niveles también normales. Eso es lo que yo te puedo decir. O sea, no tengo la lista de todas las enfermedades que pueden producir cambios en los niveles de iones, pero estamos asumiendo que están disponibles, que están en condiciones, al menos como ocurre en una solución salina tisular. Gracias, ¿Ok? profe. Ujú. Entonces, claro, esta es la situación ideal, es la situación donde están disponibles los elementos, donde las proteínas de membrana están funcionando normalmente, sin ninguna mutación. Quiero entonces ahora mostrarles, vamos a salir de acá. ¿Qué hora es a ¿Profe? todo esto? Sí. ¿Podemos ¿Sí? hacer un break? Exactamente, justo iba a mirar. Sí, son las 9:46, entonces sería a las 9:06. ¿Ya? A las 9:06 volvemos. ¿Las 10? ¿6? Perdón, sí, 10, ahora sí, 10:06. 10:06 Ok, minutos. Voy a anotarlo acá, 10:06. ok. Ya, nos vemos enseguida entonces, tomar un cafecito, descansar por unos 20 minutos. Gracias, profe. Ok.